Mateo 7 dice así: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti esta mañana, primero confesando nuestros pecados, reconociendo, Señor, que en algún punto en nuestra vida te hemos fallado a ti. Aún como creyentes, reconocemos, queremos ser sensibles a nuestro pecado. Queremos, Señor, que no exista estorbo en este día del Señor, donde venimos, Padre, a escuchar tu palabra, a ser instruidos por ella, donde venimos, Señor, a adquirir sabiduría para poder identificar a los falsos maestros, a los falsos creyentes, donde venimos, Señor, a examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra. Pedimos sabiduría, Señor, y sabemos que el pecado interrumpe nuestra relación contigo, y por eso pedimos perdón.
Venimos ante ti en oración porque tu palabra nos invita a insistir en la oración, a llamar, a continuar. Y por eso oramos a ti en esta mañana, Señor, para que abras nuestros ojos, para que veamos tus maravillas a través de tu palabra, que podamos ver tu cuidado para con nosotros a través de tu palabra. Señor, pedimos que este día del Señor tú seas glorificado, que nosotros, tu pueblo, seamos santificados y que los que no te conocen vengan al arrepentimiento genuino, a la fe en tu Hijo Jesucristo. Esa es nuestra oración. Hoy queremos, Señor, al terminar este día y escuchar las predicaciones, queremos decir como estos hombres, estar admirados por tu palabra, admirados por tu autoridad, la que encontramos en las Escrituras. Ayúdanos, oh Dios, a maravillarnos con ellas. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Voy a necesitar mi agua, perdón. Ok, hermanos, una vez más, bienvenidos, buenos días. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar en el versículo 18 al 21 el día de hoy. Y seguimos en nuestra serie, Evidencias Inconfundibles del Verdadero Creyente. El título del sermón del día de hoy es Los Apóstatas. Los Apóstatas. Este es el sermón número 11 en la serie. Y creo que hemos llegado a este punto muy importante en la carta de Juan, en la carta que Juan dirige a las iglesias de Asia Menor. Hemos llegado al motivo por el cual Juan decidió tomar lápiz y papel y escribir su carta. Creo que estos pasajes que estudiaremos hoy explican la manera de escribir del apóstol Juan. Si recordamos, Juan da inicio a su carta de manera abrupta. Viene, como diríamos, con la espada desenvainada. Comienza dando su testimonio personal acerca de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo. Luego nos comunica que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Y que por tanto todo aquel que dice conocerle debe de andar en la luz, es decir, andar en una vida sin pecado. El que no hace esto es un falso creyente. Después nos comunica Juan de la certeza de salvación para el verdadero creyente, aun si éste cae en pecado, pues Jesús mismo es quien intercede por él, es su abogado. Sigue Juan argumentando que los verdaderos creyentes son aquellos que obedecen a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, es decir, a toda forma de doctrina. Quien no haga tal cosa y diga tener una relación con Dios es un mentiroso, dice Juan. Es un incrédulo, es un falso creyente. Y Juan no ha terminado. Pasa a enseñarnos que los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros de manera sacrificial. Y que el que dice tener una relación con Dios y no ama a los creyentes de esta manera es un falso creyente. Juan dice que los creyentes en la iglesia, a pesar de no estar todos en el mismo nivel de madurez espiritual, todos y cada uno de ellos son poseedores de la salvación genuina. Y esto no por su desempeño en la obediencia a Dios, sino por la obra redentora de Jesucristo. Esta certeza es solo para los creyentes, no para los falsos creyentes. Los creyentes verdaderos no aman al mundo, dice Juan. Su amor es exclusivo, sus afecciones son solo para Dios. Estos rechazan el mundo influenciado por Satanás, influenciado por las filosofías de este mundo, las doctrinas de demonios, las ideologías falsas, las religiones falsas.
Los creyentes viven alertas para no dejarse seducir por lo que Juan describe como el mundo. Y así llegamos a nuestro pasaje del día de hoy, donde Juan habla por primera vez acerca de la razón de todo lo que he leído en este momento. Ellos son el motivo por toda esta exhortación. Ellos son el motivo del por qué Juan vio en la necesidad de mostrar las evidencias de los verdaderos creyentes y de los falsos creyentes. Me refiero a los falsos maestros, a los cuales Juan llama anticristos. Es por ellos que Juan decidió tomar lápiz y papel. Juan escribe para dejarlos al descubierto, para desenmascararlos, para exponerlos. No les llama por su nombre, pero nos da sus características, nos advierte acerca de ellos. El pasaje dice así, Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 21. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, mi proposición es esta. Como hijo de Dios, el creyente debe de vivir en estos últimos días sabiendo que este mundo está plagado de falsos maestros, de anticristos, de los cuales procede la mentira, los cuales estuvieron en medio de nosotros un día, pero amaron más al mundo que a Dios y salieron de nosotros, mostrando así que nunca fueron llamados a salvación, nunca fueron llamados o apartados para el servicio de Dios. En contraste, el creyente verdadero sí fue apartado al servicio de Dios, y estos han llegado a conocer la verdad. Oremos. Padre, una vez más venimos ante ti en oración, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu asistencia a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra fielmente, claramente, lo mejor de mi capacidad, Señor, para la gloria de tu nombre y para la instrucción y la santificación de tu pueblo. Ayúdanos a entender este concepto tan importante de la apostasía y de los falsos maestros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces mi bosquejo es el siguiente. Tengo 3 encabezados. El primero, los anticristos, versículo 18. El segundo encabezado, la apostasía, evidencia de fe falsa. La apostasía, evidencia de fe falsa, versículo 19. Y el tercer encabezado, los creyentes apartados para la verdad, versículos 20 al 21. El primer encabezado, los anticristos. El pasaje dice así, versículo 18, véalo ahí conmigo. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. En este pasaje, Juan inicia con la frase, es la última hora, y termina con la misma frase, véalo ahí conmigo en el pasaje. Esto se llama un inclusio, y esto es usado por el autor para enfatizar una verdad, es decir, lo que se encuentra en medio de ese inclusio. El autor quiere enfatizarlo. Lo que el autor quiere enfatizar aquí, Juan lo que quiere enfatizar es que han surgido muchos anticristos. Así que para ordenar nuestros pensamientos, estudiaremos a qué se refiere Juan con, número 1, la última hora y quiénes son los anticristos. La frase la última hora en griego es katos hora
donde escatos es última y hora es hora. Esa es la raíz de donde tomamos nuestra escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Escatos. Escatos hora es la última hora. Literalmente uno puede decir los últimos tiempos, los acontecimientos del fin de la historia. Esta frase aparece solo aquí en Primera de Juan. Los otros autores del Nuevo Testamento usan expresiones similares, tales como últimos días, últimos tiempos. Este periodo de los últimos tiempos es marcado o designado por la primera venida de Jesucristo, en la cual vino a salvar a los suyos. Y llegará a su final, este periodo, en la segunda venida, en la cual vendrá a juzgar al mundo. Esto quiere decir, hermanos, que Juan y su audiencia están viviendo en los últimos días. Nosotros también estamos viviendo en esos últimos días. Esos últimos días es el periodo cuando vino Cristo y terminará en su regreso. En este tiempo de la historia vivieron Juan y su audiencia, y nosotros estamos allí también viviendo este tiempo. Estamos viviendo este periodo intermedio, esperando el regreso de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Los últimos días están marcados por los anticristos, por los falsos maestros, pero también están marcados porque nuestro Rey está a punto de regresar. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero mientras tanto, mientras eso llega, mientras las cosas se pondrán más feas en este periodo. Por ejemplo, Pablo usa la expresión en los últimos días para señalar que en estos tiempos serán difíciles porque el pecado de la humanidad será magnificado, especialmente el de los falsos maestros. Esto es lo que le dice Pablo a su joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo nosotros esos últimos días. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Déjeme hacer una pausa aquí. Ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de que el creyente no ama al mundo. Pablo está diciendo lo mismo. Esta lista de características de los impíos se caracterizan porque aman los placeres del mundo. Y lo traigo a colación porque quiero que usted vea cómo un autor, Juan, que dijo no amen al mundo, Pablo está diciendo los que aman al mundo son impíos. Y esto tiene que tener sentido para nosotros. Quiero que vea por qué Juan ha escrito lo que ha escrito, por qué mandó al creyente a no amar al mundo. Porque no tenemos nada en común con el mundo, hermanos. Nada que ver con el mundo. Los falsos creyentes, los impíos, los falsos maestros, ellos aman los placeres del mundo. No aman a Dios, no son amadores de Dios. El creyente, nosotros, hermanos, los creyentes amamos a Dios. Correcto. Amamos a su palabra, amamos los hermanos, odiamos nuestro propio pecado. Nos duele cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor. El cristiano está caracterizado por eso, por amar a Dios, no por amar al mundo. Versículo 5. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero han negado su poder. A los tales evita. Pedro usa la misma expresión para indicar que en los últimos días vendrán falsos maestros, los cuales
serán burladores que siguen sus propias pasiones. Segunda de Pedro 3:3. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Judas expresa la misma idea en Judas 18. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Así que desde la primera venida de Cristo hasta su regreso, la falsa doctrina y los falsos maestros a los que Juan llama anticristos seguirán viniendo. Siempre existirán en medio de nosotros. Por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Hermanos, sepan que en este periodo de la historia en la que estamos viviendo, estaremos plagados de falsos maestros. Por tanto, la advertencia de Juan fue tan relevante para el primer siglo como lo es para el día de hoy. Por eso es bueno saber cómo identificarlos. Juan los identifica como anticristos. Notemos primero que no es anticristo, sino anticristos. Véalo ahí conmigo en el texto. Es plural. Así que no se está refiriendo al anticristo, es decir, al personaje malvado que vendrá y tendrá dominio global en la gran tribulación. No se está refiriendo a él. Lo utiliza como referencia, pero cuando habla de anticristos, está hablando de los falsos maestros. Nosotros podemos encontrar información acerca de este anticristo, del anticristo, aquel hombre a quien Satanás le dará poder en Apocalipsis 13, del 1 al 5. Así que anticristo o los anticristos son todos aquellos que están en oposición a Cristo, a Jesucristo. Y ciertamente los falsos maestros a los que Juan está enfrentando han mostrado esta oposición. Han negado la humanidad de Cristo. ¿Se acuerdan de los gnósticos y de los docetistas? Segunda de Juan 7 dice, pues muchos engañadores, note esto, han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Dije al principio en mi introducción que creo que hemos llegado a este texto donde nos explica el motivo por el cual Juan tomó lápiz y papel y se puso a escribir. Él comenzó a dar su testimonio de manera abrupta diciendo que él había sido testigo de Jesucristo, que él lo tocó, que sus ojos lo vieron, que sus oídos lo escucharon. Y de repente pareciera a uno preguntarse, ¿y por qué comienza de esta manera? Bueno, esta es la razón. Porque estos anticristos han estado en contra de la doctrina de Cristo, negando su humanidad, negando su deidad, negando incluso que es el Cristo. Esta es la razón por la que Juan escribe de la manera que lo hace. Estos niegan que Jesucristo sea el Cristo. Primero de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay una total negación de la persona, no solo de Cristo, sino de Dios mismo. Son contrarios a la vida piadosa, son contrarios a la verdad. Y esto es una característica que Juan nos está apuntando. Y nosotros tenemos que tomar nota de esto, porque ¿qué cree? Usted también está rodeado de anticristos, de falsos maestros. De hecho, con toda sinceridad, debo decirle que usted debe de incluso filtrar lo que yo le predico desde el púlpito. Porque Juan dice que han salido y son muchos. Mi trabajo como pastor es advertirle a usted acerca de los anticristos. Espero pasar la prueba, pero su trabajo es incluso chequear y que sea usted como un buen bereano que estudia la Escritura y se da cuenta si lo que estoy diciendo es verdad o no. Usted no puede darse el lujo
de tomar mis palabras por verdad. Usted debe de llegar a su casa y escudriñar las Escrituras, porque son muchos los que han salido. Son muchos. El doctor MacArthur dice que un verdadero pastor o maestro está pidiendo ser inspeccionado. Le está pidiendo a su congregación que lo inspeccione. Los falsos maestros no quieren ser inspeccionados. No quieren ser escudriñados. Pero aquellos que estamos buscando ser fieles a la palabra de Dios, les pedimos a ustedes que nos evalúen en el sentido de que vayan a casa y estudien y vean que si lo que estamos predicando es lo que dice la palabra de Dios. Estos falsos maestros no confiesan públicamente a Jesucristo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. ¿Sí ve por qué Juan, volviendo al mensaje de la semana pasada, ¿sí ve por qué Juan le manda al creyente a no amar al mundo? Porque este espíritu del anticristo está en el mundo. Si mal no recuerdo, les dije en esa ocasión que Juan nos está dando una advertencia de que el mundo está tratando de seducirnos, tratando de atraernos a él, porque ese espíritu de engaño existe en el mundo. Y si tú amas al mundo, serás una presa fácil, porque este espíritu está allí. Primera de Juan 4:3 dice, y ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hablando de esta actitud de engaño de parte de los falsos maestros. Estos falsos maestros son los que causaron división en la iglesia. Estos son los que se apartaron, son los que apostataron de la verdadera fe. Estos son los que amaron al mundo y sus filosofías y fueron seducidos por el pecado imperante de su tiempo. Ahora ve ahí en el versículo 18 la frase, han surgido muchos anticristos. Ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, han surgido muchos anticristos. La palabra surgido, esta palabra es una palabra muy interesante, ginomai en griego, pues tiene la idea de llegar a ser. La pudiéramos traducirse como convertirse. Podemos decir entonces que estos anticristos, los falsos maestros, llegaron a ser anticristos. Se convirtieron en anticristos. Y como veremos en un momento, estos falsos maestros, estos anticristos, se convirtieron en anticristos dentro de la iglesia, pues salieron de ella. Hermanos, esto es importante. Esto es importante para nosotros tomar un paso atrás y pensar, estos no es que eran falsos maestros, sino llegaron a ser falsos maestros. Eso por lo menos tiene la implicación de que todos los que estamos aquí estamos en esa posibilidad de llegar a ser un falso maestro. Porque es alguien que llega a ser, llega a convertirse en. Y esto debería de poner por lo menos en nosotros alerta a nosotros mismos. Las luces rojas deberían de encenderse. Estos no cayeron de la nada. No, surgieron, llegaron a ser. Y veremos en un momento que estos salieron de nosotros, dice Juan. Salieron de nosotros. ¿Qué significa eso? Salieron de la iglesia. Salieron de la iglesia. Hermanos, esto debería de ponernos a pensar. Esto debería de hacernos examinar nuestras vidas a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo algunos años atrás, al despedirse de la iglesia en Éfeso. ¿Saben dónde está Éfeso? Asia Menor. ¿Y dónde está
¿A quién se está dirigiendo Juan? A las iglesias de Asia Menor. Escuche esto. El doctor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, lo registra de la siguiente manera. Hechos 20, 28 al 32. Dice, tengan cuidado. ¿Escucha la advertencia allí? ¿Sí la puede ver? Tengan cuidado de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. No es coincidencia que Juan esté escribiendo a las iglesias de Asia Menor, donde estaba esta proliferación de falsos maestros, estaba plagado de falsos maestros. Esto fue lo que el apóstol Pablo predijo y les advirtió, tengan cuidado de ustedes mismos. Y esa es mi misma advertencia, no solo para ustedes, hermanos, para mí mismo. Alex, ten cuidado de ti mismo. Hermano, ten cuidado de ti mismo. Existe la posibilidad de que termines siendo un falso. Y tal vez dices, no, yo nunca voy a enseñar. Y es cierto, a lo mejor nunca vas a enseñar. Pero eso no significa que no puedas ser un falso creyente. Porque los falsos maestros también son falsos creyentes. Profesan ser creyentes, pero no lo son. Ahí está la advertencia para ti y para mí el día de hoy. Examinémonos. Los falsos maestros, anticristos, se formaron como tales dentro de la iglesia visible, como bien lo predijo Pablo. En el contexto de Primera de Juan, sabemos que nunca fueron creyentes. Aunque decían serlo, nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios, pues sus afecciones no eran para con Dios, sino para con el mundo y sus filosofías. Adoptaron el platonismo, adoptaron el docetismo, esas herejías. Y sabemos que esto es así, pues el mundo los ama. El mundo ama a los falsos creyentes, los escucha a ellos, escucha a los suyos, y el mundo odia a los creyentes. Primera de Juan 4, del 4 al 5 dice, hijos míos, ustedes son de Dios, esos son los creyentes, y han vencido a los falsos profetas. Aquí les llama falsos profetas, pero son los falsos maestros, son los anticristos. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y luego dice en el versículo 5, ellos, es decir, los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos, ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Una característica de los falsos maestros es que su mensaje es bien recibido por el mundo que odia la verdad. El mensaje de los falsos maestros es bien recibido por los incrédulos. Es bien recibido. Estos son los Benny Hinn, los Joel Austin, los Cash Luna y todos aquellos similares a estos. Todos aquellos que son falsos maestros que enseñan el evangelio de la prosperidad. Aquellos que dicen tener visiones de Dios, visiones privadas de Dios, que ninguno más tiene, solo ellos. Esto es gnosticismo. Hace unos meses atrás, en el mes de octubre, tuvimos una conferencia aquí, una conferencia en contra de los Influencers Global Ministry. Y su presidente, el fundador, Rocky Fleming, dice precisamente haber tenido una revelación especial de Dios que nadie más tuvo en 2000 años, solo él. Lo cual
le permitió hacer un libro y un programa con el cual los creyentes ahora, hasta ahora, después de 2000 años, pueden tener una certeza en unión con Dios, cómo permanecer con Dios. Él es un falso maestro. Y me gustaría que este sermón lo escucharan algunos de los falsos maestros aquí en Bakersfield. Me refiero a los que enseñan los programas de The Influencers Global Ministries. Porque sin querer queriendo, pueden ser falsos maestros. Si están enseñando una doctrina que es contraria a la Escritura, son falsos maestros. La palabra de Dios no es suficiente para ellos. Siempre están buscando experiencias místicas. No, para el verdadero creyente, para el verdadero maestro, la palabra de Dios es suficiente. Este mensaje de los influencers es bien recibido en el mundo. Pero el mensaje de Juan 15, por ejemplo, que es donde nos enseña el Señor a permanecer en Él y mantenernos en Él, si los predicadores lo predicaran fielmente, estoy seguro que este grupo de hombres que atienden a estos grupos de los influencers no lo aceptarían. No lo aceptarían porque están buscando experiencias. Ellos no quieren ser confrontados con su pecado. Ellos no quieren ser confrontados con la responsabilidad propia de mantenerse fiel a Cristo, de buscar a Cristo. No, están buscando experiencias. Estos son falsos maestros. A ti te digo, si tú eres uno de ellos, arrepiéntete. Arrepiéntete porque el castigo que está preparado para ti es mucho más grande que para un pecador común y corriente. Has despreciado la palabra de Dios. El incrédulo que se ama a sí mismo, ama este tipo de doctrina. Para ellos no andan buscando pastores, ellos andan buscando life coach. Alguien que te dé una palmadita en la espalda y que te diga cómo conseguir lo que tu corazón pecaminoso quiere. Eso es lo que ellos andan buscando. Estos son los falsos maestros. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si yo me paro en España y comienzo a predicar el evangelio, el verdadero creyente va a escuchar el mensaje. Lo va a escuchar. Aun si me parara en Finlandia y en inglés, mi inglés todo mocho, comienzo a predicar el evangelio, el verdadero creyente entendería el mensaje y lo aceptaría. Porque ese es el lenguaje universal. Todo creyente, al escuchar el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, nos escucha. Eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, es decir, el creyente, nos oye. El que no es de Dios, dice Juan, no nos oye. Rechaza nuestro mensaje. Rechaza el evangelio. ¿Por qué cree usted que las iglesias de sana doctrina, esto es algo general, por cierto, porque tiene sus excepciones, pero la mayoría de ellas, ¿por qué no están llenas? Porque rechazan el mensaje del evangelio. Rechazan la palabra de Dios. No quieren escuchar eso. Tienen comezón en sus oídos. Quieren escuchar mensajes que les ayuden para sentirse bien emocionalmente. Por eso es que esta clase no está llena. Porque no nos oyen. No oyen el mensaje. Y dice Juan, en esto, es decir, en esa realidad de rechazo y aceptación, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Estos son los anticristos, los falsos maestros. Veamos ahora su apostasía. Veamos el encabezado número 2. La apostasía, evidencia
de la fe falsa. Primera de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En este encabezado, Juan nos comunica el estado espiritual de los anticristos, a los que yo también he llamado falsos maestros. Nos dice, número 1, que estos apostataron de la fe. Juan nos dice que estos salieron de nosotros, siendo nosotros los verdaderos creyentes. El verbo salieron, exérgome, tiene el sentido de partir de un lugar. Es decir, los falsos maestros partieron de la comunión con los verdaderos creyentes. Partieron físicamente, hubo una división. Se dividieron la iglesia. Y esta división fue causada primordialmente por la doctrina, porque ellos estaban predicando otra doctrina, estaban enseñando otra doctrina, negando la humanidad de Cristo. Pero no solo partieron físicamente, sino partieron doctrinalmente. La separación fue tanto física como doctrinal. Ya no había comunión con la verdad. Y esto me hace pensar, hermanos, que las divisiones ciertamente son malas, generalmente hablando. Pero hay necesidad de una división en la iglesia. Si hemos de estar unidos, que estemos unidos por la verdad, no por el error. No por el error. Usted no puede estar unido con el fin de mantener la unidad. Usted no puede sacrificar la verdad. No puede hacer eso. No puede comprometer la verdad. No puede hacerlo. Las divisiones en la iglesia son necesarias cuando alguien se ha apartado de la verdad. Ustedes no deberían de tolerarme a mí si yo un día me aparto de la verdad. Ustedes no pueden decir, bueno, con el fin de mantener la unidad con Alex Barrientos, no vamos a decir nada. No, no pueden hacer eso. Ustedes no pueden comprometer la verdad. El creyente está unido por la verdad. Ese es el vínculo. Ese es el vínculo que nos une. Si no tenemos la verdad, no tenemos nada. Esto sería un club. Pero no es un club, es el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres que han sido regenerados, cambiados sus corazones y ahora amamos la verdad. Si no tenemos la verdad, no tenemos nada. Y estos falsos maestros apostataron, se apartaron no solo físicamente del cuerpo de Cristo de la iglesia, sino también de la verdad. Apostatar es apartarse de la fe, de la cual en un tiempo atrás alguien profesó. Esto es lo que los falsos maestros hicieron. Y creo que ya cité 1 Timoteo 4:1, pero lo vuelvo a citar. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si alguien no predica la Biblia, si alguien predica la Biblia, entre comillas, pero la distorsiona, lo cambia, está predicando doctrinas de demonios. ¿Sí ve por qué es tan importante la verdad? Porque es que usted tiene que, no importa que suene como a cristianismo, no importa que suene como a evangelicalismo, usted tiene que asegurarse si lo que está escuchando es lo que dice la Biblia. Porque de lo contrario, está escuchando doctrina de demonios, doctrina de Satanás mismo, que tiene la intención de engañar, Hermanos, y esto se ve en la vida del creyente. Aquel creyente que ha estado mal instruido, no se le ha enseñado teología sana, se va a ver en la vida. En su vida como familia, como esposo, como esposa, como hijo, se refleja. Ahí se refleja. Porque la sana teología te lleva a una sana doxología.
La sana teología, la sana doctrina que nosotros enseñamos aquí, la palabra de Dios, tiene que terminar en un cambio de vida. Ese es el efecto de la sana doctrina. Cambia nuestras afecciones. Somete nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya nosotros pasamos a segundo plano y elevamos a Dios en el lugar que debe de estar. Elevamos la palabra de Dios en el lugar que debe de estar. Nosotros pasamos a segundo plano. Eso es lo que la sana doctrina hace. Pero estos se apartaron de ella. El verbo apartarse aquí en 1 Timoteo 4:1, afistemi, es abandonar, distanciarse. El apóstol dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Está hablando, cuando es la fe, está hablando de las escrituras, de la sana doctrina. Está hablando de la palabra de Dios. Los falsos maestros de Juan prestaron atención a las filosofías del mundo y adoptaron el gnosticismo, el docetismo, negando así la humanidad de Cristo, negando así la sana doctrina. Lo segundo que nos dice Juan aquí es que estos nunca fueron creyentes. Nunca fueron creyentes. Dice, véalo ahí conmigo en el versículo 19, pero en realidad no eran de nosotros. Esta sigue siendo la realidad hasta el día de hoy. El hecho que alguien profese ser creyente, como ya lo ha explicado Juan en todos estos mensajes, en su carta, no significa que sea un creyente. El hecho que ustedes vengan a la iglesia no significa que sean creyentes. El hecho que sean miembros de la iglesia no significa que sean creyentes. Los falsos creyentes están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Son las acciones de aquellos que profesan ser creyentes los que dan evidencia de que en verdad han sido regenerados. Por eso dije en mi introducción que este es el momento que explica todo lo que Juan ha escrito hasta aquí. Es por eso que él dio todas estas evidencias, tanto para el falso creyente como para el verdadero creyente. El mismo efecto debería de tener para ti y para mí. Nosotros deberíamos examinar nuestras vidas, porque Juan dice que estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Pastor Steve dice esto constantemente. Siempre hace una exhortación al arrepentimiento. Y dice que en un grupo tan grande como este, siempre existe la posibilidad de que se encuentren dentro de nosotros hombres y mujeres que profesan ser creyentes y no lo son. Y esto me parece a mí tan sobrio, hermanos. Esto es serio. Esto es serio. Y por eso quiero apelar a ti a que examines tu corazón. Examina tu corazón. Como dice Pablo en 2 de Corintios 13:5. Examínate para ver si estás en la fe. Sería triste llegar al cielo y saber que alguno de nosotros falta. Hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirte. Examina tu corazón a la luz de esto. Lo tercero que Juan nos dice es la explicación del por qué. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Permanecido significa perseverar. Eso es lo que significa. ¿Cómo sabré yo? ¿Cómo sabrás tú si yo soy un verdadero creyente? ¿Cómo lo sabrás? Si permanezco, si persevero. Eso es lo que está diciendo Juan. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen perseverado. Hermano, estoy seguro que tú conoces a alguien que en algún momento profesó ser creyente y hoy está apartado. Déjame decirte, esa persona no perdió su salvación. Nunca la tuvo.
Nunca la tuvo. Esa es la realidad. Él no perdió nada porque la salvación no se puede perder. Es que en realidad nunca la tuvo. Pero ¿por qué sabemos que no es creyente? Porque no perseveró. Porque Juan dice que si hubiesen permanecido, hubiesen sido de nosotros. Porque esa es una de las evidencias del verdadero creyente. Y esa es una evidencia de una falsa fe. La apostasía. El que se aparta de la fe cristiana que una vez profesó creer y vivir, ese es un falso creyente. Hermano, tengo 17, 18 años en el Evangelio aproximadamente y he visto hombres y mujeres venir e irse. Créeme, no me gustaría ver eso en este grupo. Pero existe la posibilidad de los que estamos aquí, hoy profesan ser creyentes, existe la posibilidad de que más adelante nieguen la fe que hoy profesan tener. Y se los digo a manera de advertencia. Esa es la intención de Juan. Si hubiesen permanecido con nosotros, serían de nosotros. Pero como no permanecieron, como no perseveraron, no son de nosotros, no son creyentes. Hermano, persevera hasta el fin. No importa cuál sea tu tipo de vida. No importa si terminas tus días convaleciente en una cama. Hasta ese momento tienes que seguir creyendo en Cristo. Hasta tu último respirar. Debes de seguir perseverando hasta el fin. Eso es importante. Tu destino eterno depende de esto. Si perseveras hasta el fin, será evidencia de que eres un creyente. La iglesia, para eso existimos. Para eso existimos en Grace Bible Church. Para darle gloria a Dios, para santificar a los creyentes, animándoles a perseverar en la obediencia a Dios. El verdadero creyente no solo obedece una vez, sino constantemente vive en una vida de obediencia. La obediencia para el creyente no es un evento, es un estilo de vida. Si obedeciste hoy o ayer, gloria a Dios. Eso no es suficiente, tienes que obedecer hoy también. Eso es perseverar. Eso es lo que significa perseverar. Esa es la evidencia de los falsos maestros que no perseveraron. Job 17:9 dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino. Este es el Antiguo Testamento, hermanos. Este es el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido por fe. La evidencia de la verdadera fe siempre ha sido mantenerse en la fe. Siempre ha sido perseverar. Siempre. Job nos está diciendo esto. Y el de manos limpias se fortalecerá más y más. Un teólogo describe la doctrina de la perseverancia, que es de lo que estamos hablando aquí. La doctrina de la perseverancia la define de la siguiente manera. Dice, la doctrina de la perseverancia final de los santos enseña que aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios a ejercer una fe genuina en Cristo, ciertamente perseverarán hasta la salvación final. Ahora, ¿se acuerdan que Juan nos dijo que estamos en los últimos tiempos? Y los últimos tiempos están caracterizados por los falsos maestros. Pero yo dije al principio también que los últimos tiempos están identificados por el regreso de Cristo. El regreso de Cristo es inminente. Eso está en la mente del autor. Está en la mente de Juan. ¿Cuánto más importante es para nosotros entonces perseverar, hermanos? El regreso de Cristo es inminente. El regreso de Cristo puede estar a la vuelta de la esquina. Si ustedes atienden a los servicios de la noche, que es donde más lo he escuchado yo, Pastor Steve dice, nos vemos el próximo domingo, o a lo mejor ya no nos vemos el próximo domingo, porque puede que nuestro Rey regrese por nosotros. Entonces, quiero decir con todo esto, sabiendo que el regreso de nuestro Rey es eminente y puede ser en cualquier momento,
¿Cuánto más debemos perseverar en la fe, hermanos? Debemos perseverar en la fe para no ser hallados unos falsos en el día que Él regrese. Esto fue lo que Jesús dijo. Juan 8, 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, perdón, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Creo que usted pudo identificar la cláusula condicional ahí. A Juan le gustan mucho las cláusulas condicionales. Él escribió este evangelio. Si ustedes permanecen, son verdaderamente mis discípulos. La perseverancia. Y en este caso, en su palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra. Hermano, no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. La base, la fundación, la roca sólida en la cual usted va a construir su vida como creyente es la palabra de Dios. Si usted se aparta tan solo un poco, ya no es verdad, es mentira. Y como leímos en nuestra lectura del día de hoy, en Mateo 7, su ruina será grande. Los creyentes perseveran. Y si los creyentes perseveran es solo porque Dios los preserva. Esa es la doctrina de la preservación de Dios y la perseverancia de los santos. Van juntas, van de la mano. No van separadas una de la otra. Yo le acabo de insistir y exhortar a usted que persevere. Y ese es su trabajo, esa es su obligación. Pero el Señor, sepa que le preserva. Le preserva. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la justicia. Y escuche esto trae tanto aliento y tanto descanso a mi alma, porque estoy comprometido con perseverar. Pero conozco mis debilidades, conozco mis flaquezas y estoy seguro que usted conoce las suyas. Pero escuche esto, porque Jehová ama la justicia y no abandona a sus santos. No abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Qué hermosas palabras. Traen tanta paz a mi corazón. Ánimo. Es como recargar mis fuerzas para seguir perseverando. Porque mi obligación es perseverar y el poder de Dios, Dios mismo, me dice en su palabra, número uno, que soy suyo, a sus santos, no me abandona y que me preserva, no por un tiempo, para siempre. Para siempre. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esta palabra guardados para Jesucristo sería mejor traducirla por el griego por Jesucristo. Es decir, Juan le está diciendo a su audiencia, Judas le está diciendo a su audiencia que es Cristo quien los preserva. Entonces, si el creyente persevera, es porque Dios nos preserva. Y tengo que decir porque me parece poderoso. Primera de Pedro 1, 2 al 5. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
Qué hermoso, ¿no? Ciertamente estamos rodeados de falsos maestros, de falsas doctrinas, de engañadores. Ciertamente tendremos que perseverar sabiendo nuestras debilidades, perseverar en la palabra de Dios. Pero qué hermoso saber, hermanos, que no está solo. No está sola, hermana. No está solo, hermano. Es el poder mismo de Dios quien te protege hasta llevarte a la salvación que se va a consumar en los últimos tiempos. Y ya estamos en los últimos tiempos. Es decir, esto puede suceder en cualquier momento y Dios está protegiendo hoy a los suyos. Es hermosa esta doctrina. Y eso es lo que Juan nos quiere comunicar. Nos quiere comunicar acerca de la realidad de los falsos maestros, acerca de la realidad de que Dios nos preserva, acerca de la realidad que los verdaderos creyentes perseveran. El otro punto lo voy a dar la próxima semana, pero quiero llegar a la conclusión y algunas aplicaciones. Conclusión. Vivimos en los últimos tiempos y al igual que nuestros hermanos del primer siglo y al igual que ellos, estamos plagados de falsos maestros, de falsos creyentes, hombres y mujeres que enseñan doctrinas contrarias a las Escrituras. Y debemos identificarlos como tales. Dios lo hace. Dios les dice apóstatas, anticristos. Y debemos hacerlo de esta manera para advertirles a otros acerca de ellos y de sus engaños. Mientras tanto, tú como verdadero creyente, toma esto como una advertencia para perseverar en la fe, en la sana doctrina, escudriñando la Biblia para ser capaces de identificar la verdad del error. Y la aplicación. Examínate a ti mismo. Te voy a leer 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Solo hay dos equipos aquí. Solo hay dos tipos de personas. Los salvos y los no salvos. Los verdaderos y los falsos. Los aprobados y los reprobados. Primera de Corintios 11:19. Porque es necesario que entre ustedes hayan bandos, dijo Pablo, a fin o con el propósito de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Es necesario que nos examinemos, hermanos. Examinémonos a la luz de esta palabra. Y si eres hallado, encontrado por convicción del Espíritu Santo en ti, eres hallado, encontrado como un falso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Habla con alguno de nosotros, habla con alguno de los pastores o ancianos. Estamos aquí para ayudarte. Aún hay tiempo. Esto es lo bueno. Aún sigues respirando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque mientras esperamos el regreso de nuestro Rey Jesucristo, nos has dejado la instrucción en las cartas del Nuevo Testamento de cómo vivir nuestras vidas como creyentes para la gloria tuya y cómo perseverar en medio de un mundo que es hostil a nosotros, en un mundo que trata de seducirnos. Nos das las herramientas para perseverar. Ciertamente tu poder nos protege, pero tu palabra nos enseña, nos equipa. Señor, es mi oración que cada uno de mis hermanos examine sus vidas, se arrepienta de su pecado
persevera en la fe, sin importar lo que tú tengas para ellos. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Oramos a ti, Señor, pidiendo ayuda, porque ciertamente no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a tomar ventaja de los medios de gracia, es decir, la predicación de la palabra, el compañerismo entre hermanos, la oración entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas dentro de la iglesia. Este es el lugar, el único lugar sano en este mundo. Ciertamente no perfecto, pero sano, donde podemos vivir nuestras vidas sano y seguro. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.